Bellísima esta estampa, jaranitas con el ballet folclórico del Ayuntamiento de Campeche y que estuvieron acompañados por la charanga de la ciudad de Campeche. Así es, un saludo a la charanga Upashilca que está aquí acompañándonos. Por supuesto, la música tiene que ir acompañada del baile y qué hermoso cuadro acabamos de ver a cargo del ballet del Honorable Ayuntamiento. Y para continuar, como ustedes ya saben, Aarón Pérez Durán es actualmente el cronista de nuestro municipio. Él es licenciado en Historia y ha tenido a lo largo de su carrera varias publicaciones. Para dar inicio, les presentaremos la charla histórica referente a Campeche, 480 años de historia. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Aarón Enrique Pérez Durán, cronista del municipio de Campeche. Hoy vamos a hablar sobre la fundación de la Villa de San Francisco de Campeche. 480 años de aquel acontecimiento que marca la historia de un pueblo prehispánico en su momento. ¿Cómo inicia todo este asunto? Y vayamos a la historia. Desde antes de la llegada de los españoles, en este lugar, lo que se conoce como el barrio de San Francisco, el asentamiento maya de Campeche, lo conocen con el nombre de Campeche, el asentamiento prehispánico era un pueblo, era una metrópoli, era un asentamiento prehispánico en los cuales ellos pues tenían su forma de vida. Es interesante conocer que antes de la llegada de los españoles a América existían 16 pequeños reinos, 16 pequeños señoríos que conformaban lo que hoy se conoce como la península de Yucatán. Una civilización maya interesante, una civilización poderosa en el aspecto de las artes, de la música, de la astronomía, de los números, una civilización que logró construir grandes estructuras piramidales, una civilización que se encargó de leer aquellos astros, aquellas estrellas. Ese era el contexto en que se encontraba toda esta península de Yucatán antes de la llegada de los españoles. La primera llegada de los españoles, Francisco Hernández de Córdoba, en 1517, un 22 de marzo de 1517, día de San Lázaro, aparece Francisco Hernández de Córdoba y quien, va a tener este primer contacto con el asentamiento prehispánico maya que se encontraba aquí en lo que era el Campeche. Un acercamiento y en su momento los escribanos o en su caso algunos historiadores o cronistas de la época como Bernal del Castillo menciona ese momento cuando ellos llegan, bajan por agua y que los mayas le tocaban las barbas y era interesante ver a todos los españoles. Llegada aquella época, los Montejo, Francisco de Montejo, va a venir, viene en el viaje con Hernán Cortés, participa en la conquista de la Gran Tenochtitlan y al término de la conquista de la Gran Tenochtitlan, Francisco de Montejo, él va a España, solicita al rey de España el título del adelantado y se le otorga entonces a Francisco de Montejo el permiso de grado para poder ser capitán general y con esto poder conquistar a los mayas. Es interesante la conquista de los mayas, no fue tan rápida como sucedió a la Gran Tenochtitlan, porque el caso de la Gran Tenochtitlan, el poder estaba centralizado en un solo hombre, en este caso el Tlatoani, y aquí en el caso de Yucatán, recuerden que habían 16 pequeños reinos en los cuales los Montejos iban, conquistaban uno, conquistaban por ejemplo los Sacanul por el rumbo de Tenao y Pomuch, y cuando querían regresar y estaban por el rumbo de Mérida, ya se habían reorganizado. Esta conquista llevó a los Montejo. ¿Y por qué yo digo a los Montejo? Porque era Francisco de Montejo el adelantado el padre, Francisco de Montejo de León el hijo, o conocido como el mozo, y Francisco de Montejo el sobrino. Estos tres hombres con otros capitanes españoles van ellos a la conquista de Yucatán. Pero ¿de dónde se asienta? Sabemos entonces que Francisco de Montejo, cuando empieza la conquista de Yucatán, trae al grupo de tlaxcaltecas, muchos hombres prehispánicos que se habían unido a las huestes de españoles para la conquista de México, Tenochtitlan, vienen hacia lo que son territorios mayas de Yucatán, en el caso de Campeche. Desde mucho antes, Francisco de Montejo, el hijo, el mozo, se va a establecer 3 años en Champotón y de ahí de Champotón él va a preparar, como su cuartel general, va a preparar su ataque hacia lo que viene siendo los costados y el frente para atacar la península de Yucatán. En este caso, 3 años después, mencionan los cronistas,
el 4 de octubre de 1540, Francisco de Montejo, el hijo, en este caso el mozo, va a venir a estas tierras y va a fundar la villa de San Francisco de Campeche, que el día de hoy cumple 480 años de aquella fundación. Una villa que se va a instalar lejos del asentamiento maya, lo que hoy conocemos como el centro histórico, a partir de una plaza donde se encontraba una picota, que era una picota, pues es una corona española que representa la justicia para la corona. Se empieza a cuadricular la villa. Es interesante y saber qué nos dejaron entonces aquella fundación del 4 de octubre de 1540, donde las manzanas rectangulares, y a partir de esa plaza se empiezan a establecer el poder económico, el poder político y el poder eclesiástico. ¿Qué nos deja entonces una fundación de un 4 de octubre? A los campechanos nos ha dejado una mezcla de identidad. Ciertamente tenemos una mezcla de cultura maya, tenemos una mezcla quizás hasta con raza negra que en su momento llegaron ellos, pero lo más importante que nos dejaron los españoles ha sido el lenguaje. A partir de que se funda la villa de San Francisco de Campeche, se empiezan a establecer unos vecinos en el primer cuadro, lo que hoy conocen ustedes como la calle 8, 55, 10 y 57, es el primer cuadro del centro de la ciudad donde se encuentra el parque, y que bueno, esto lleva al nacimiento de un nuevo pueblo conquistado. La gente maya que vivía, el que después se conoció como el Campechuelo, aquí en el barrio de San Francisco, pues fueron distribuidos, unos se quedan en este barrio y aparecen entonces los primeros barrios con el transcurrir de los años. La economía en el puerto también se empieza a dar. Campeche es puesto sobre los ojos de aquellos hombres de mares que más adelante van a atacar la villa de los piratas, y que bueno, se empiezan a establecer los barrios, como el caso de San Román, donde se establecen algunos tlaxcaltecas o lo que se llamaron naborías después, otros se van a establecer junto con los negros en Santa Ana, o algunos mayas se ponen dentro de lo que es el barrio de Santa Lucía y el barrio de San Francisco. El barrio de Guadalupe es un barrio muy interesante también, que viene con la llegada de muchos años después de la villa de San Francisco de Campeche, donde se va a poner mucha gente de las Canarias, son gente española, venidos como comerciantes. Entonces, algo muy interesante esta situación de la fundación de la villa de Campeche. El vivir en la villa era transportarte a otra época. Vivir en la villa era estar en contacto. No solamente dejaron ese lenguaje, sino también dejaron los españoles, dejaron creencias. Hay una fusión de creencias entonces, como por ejemplo algunos bailes que se empiezan a mezclar entre la cultura maya y la cultura española, dejan algunas tradiciones, algunas costumbres, quizás hasta la forma de modales que ellos podían entender, y entonces eso se va a reflejar mucho hoy en día dentro de la gente de Campeche, festejar lo que ellos conocen como el Día de la Campechanía, un 4 de octubre, y que bueno, es interesante este tema. ¿Por qué? Porque ellos reflejan todos aquellos, la vestimenta del campechano, refleja el lenguaje, refleja costumbres, refleja el baile, con los niños de las primarias, con los niños de las secundarias, otros niveles, y en los cuales el campechano se debe sentir orgulloso de sus propias raíces. Que quizás mucha gente dice, bueno, es que nos dejaron, nos trajeron una lengua distinta a la de nosotros. Eso es parte de la historia, eso es la historia en el mundo de aquella época, la conquista, una conquista espiritual, una conquista material, una conquista donde todo aquel conquistado iba a tener que pagar la forma de poder mezclarse con los nuevos conquistadores. En su momento, Francisco de Montejo vivió aquí en la villa de San Francisco de Campeche. En 1777 la villa cambia nombre de ciudad por un decreto del rey de España, y que bueno, todo este asunto de aquella villa que se va a fortificar con las murallas, una villa que bueno, empieza a tener su primera iglesia, no la que conocen ustedes de catedral, sino la que está hoy en día unos cimientos junto al parque, y que bueno, va a defender ese orgullo de los campechanos, muchos de ellos que ya eran parte quizás de un cabildo, otros eran parte de una aduana, otros eran parte de la vida cotidiana, escuchar a los pregoneros, escuchar a la gente que iba al mercado, escuchar a aquella gente que iba a trabajar a las casas de los españoles. Entonces, la fundación de la villa de Campeche va a ser la primera villa, que es villa española, que se va a fundar en toda la península de Yucatán. Es un orgullo para los campechanos haber sido partícipe de todo esto. Lo entendemos nuestra ciudad o de parte de nuestra historia, nuestro pueblo,
Y que bueno, vivir en la Villa de San Francisco de Campeche, mucha gente también se atrincheró, mucha gente igual se encerró en estas iglesias cuando los ataques de piratas, entiéndase, en 1685, cuando llega Lorencillo, y bueno, ataca casi 50 días la ciudad, y bueno, mucha gente se va a encerrar. Entonces, ser parte de la Fundación de Campeche, han venido aniversarios, han venido conmemoraciones en los cuales se sigue celebrando ese 4 de octubre de aquella época cuando Francisco de Montejo va a fundar la Villa de San Francisco de Campeche. Nos encontramos hoy en la parte de la lápida, o mejor dicho, de esta pila bautismal, de la iglesia de San Francisco. Esta pila bautismal es muy interesante. Mucha gente llega aquí y es parte también de algún acontecimiento de aquella villa que fundó Francisco de Montejo, el Mozo, aquel 4 de octubre de 1540, y en esta pila bautismal se le dio bautizo al nieto de Hernán Cortés, a que cuando llega su hijo por estas tierras, en un torrencial mal tiempo, llegan a estas tierras, y algo interesante, dice la crónica de la época, de que aquel acontecimiento, siendo Francisco de Montejo el Mozo, el padrino de aquel niño que van a bautizar en esta pila bautismal, la gente de Campeche era rimbombante, estaba de fiesta, por haber llegado una persona tan interesante a estas tierras de Campeche. Hoy en día, el ser campechano es orgullo de una tierra. Hoy en día, el ser campechano es la identidad de todos. No podemos negar nuestras raíces, culturas de una cultura maya. No podemos quizás negar la raíz de alguna raza negra que llegó en su momento, pero tampoco podemos negar aquella raíz de españoles que llegaron a nuestras tierras. Somos una mezcla, somos un entorno de cultura, somos una masa de tradiciones, y hoy en día, para festejar los 480 aniversario de la fundación de aquel 4 de octubre de 1540 de Campeche, todo campechano debe sentirse orgulloso de su propia tierra. Muchas gracias.